Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jason y bienvenidos. Hoy quiero que me acompañen a un taller sobre orquídeas Phalaenopsis dictado por Camilo de Vivero Tierra Linda. Y además multiplicándose, porque ellas tienen la capacidad de multiplicarse. Yo quiero mostrarles la primera orquídea de nuestra colección, ¿sí? Que lo pueden notar por el tamaño que tiene, ¿sí? Que es esta orquídea blanca que fue la primera que llegó a nuestra casa, para que vean cómo está de florecida, ¿sí? Esa floración espectacular que tiene en el momento. Esta orquídea tiene ya 7 años en la colección y ella ya no es una orquídea, son dos orquídeas, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos esta que es la orquídea principal y de su corona hace ya más o menos 2 años nació, perdón, esta es la principal, la que está alargada, la que sale por encima de su traje. Y de su corona salió esta que es un keiki, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre keikis, es un keiki basal, ¿sí? Que nacen de la corona y también está produciendo sus flores independientemente al mismo tiempo que la principal, ¿okay? La idea es que ustedes también, el día que les regalen una orquídea, sepan que les va a durar mucho tiempo. ¿Listo? ¿Tú me tenías una? Sí, mira, es que siempre dicen que es importante tenerlas transparentes, que porque la raíz tiene pero veo que la tienes en una maceta, Sí, entonces me no. genera dudas. Sí, vamos a hablar de la Y maceta. lo otro que te quería preguntar es que tú dices que si se arranca el cake, bueno, si uno lo pone como con enraizante, ¿no saldría la raíz después? O sea, no hay probabilidad. No, si tú arrancas el keiki sin raíz, lo más probable es que se te muera, ¿sí? Entonces, ellos tienen un punto exacto en el que están listos para sacarlo, ¿sí? Ya, si tú te esperas mucho y el keiki se vuelve muy grande, le vas a hacer una herida y además de eso vas a tener que reventar raíces y es probable que se muera. Entonces, por eso en este caso, nosotros no la trasplantamos. El keiki aéreo es el que nace en la varita de la flor, ¿sí? Esta planta, de hecho, son dos keikis, porque esta planta, como pueden ver, lo que es la corona principal, ya murió, ¿sí? Y surgió un keiki basal y un keiki aéreo de esta varita, ¿sí? Entonces se multiplicó por 2 antes de morir. ¿Listo? Sí, bueno, vamos a empezar por el principio, porque estoy resolviendo dudas y ya solucionamos todas las dudas, ¿listo? Lo primero que quiero comentarles es cuál es la condición climática, cuáles son las condiciones climáticas adecuadas que se requiere para tener orquídeas Phalaenopsis, ¿listo? Porque esa es una de las principales razones por las que las orquídeas no duran, porque la gente no conoce las condiciones climáticas, ¿sí? Estas orquídeas son provenientes del sudeste asiático, ¿sí? De zonas selváticas, así como las que tenemos nosotros aquí en Sudamérica, ¿sí? Aunque se dice en la información que uno encuentra en internet que ellas son provenientes de Filipinas, de Indonesia, ¿sí? Sin embargo, seguramente fue que allá las vieron primero, porque aquí ellas de toda la vida también, ¿sí? De lo que son las selvas amazónicas y todo esto. Entonces, nosotros debemos tener claridad de cuáles son esas condiciones, ¿sí? Temperaturas cálidas, ¿sí? Entre los 15 a los 25 grados, aunque ellas también pueden soportar temperaturas más altas como los 30 grados, ¿sí? Lo que no les gusta mucho sí es el frío, temperaturas por debajo de los 15 grados, 10 grados, ellas no las soportan. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en Facatativá un jardín de exterior, ¿sí? Es muy poco probable que una orquídea Phalaenopsis nos pegue teniéndola afuera de la casa, porque en la madrugada van a llegar las heladas, temperaturas muy bajas de 10 grados o incluso menos a veces, que van a quemarla, ¿sí? Puede que durante el día tengamos una temperatura cálida, pero con que la temperatura se baje demasiado, por ejemplo en las horas de la noche, ella ya va a comenzar a presentar quemaduras en sus hojas, en sus flores y daño en sus raíces, ¿ok? Entonces, es posible tenerla aquí en Facatativá, ¿sí? Pero es necesario, casi obligatorio, tenerla al interior del hogar, ¿sí? En donde tengamos constantemente una temperatura, como les digo, entre 15 y 25 grados, ¿sí? Otro requerimiento muy importante que tiene la orquídea es la humedad ambiental, ¿sí? Hagan de cuenta que en una selva, ¿sí? Todo el tiempo vamos a tener una humedad entre el 70 y el 80%, que la humedad ambiental es básicamente la humedad que hay en el ambiente, en el aire, en el oxígeno, ¿sí? Nosotros debemos también proporcionarle a ella una humedad, ¿sí? Que en casos en los que de pronto sea muy complicado, que sea un clima demasiado seco, vamos a tener que utilizar humidificadores,
o vamos a tener que poner alrededor de la orquídea otras plantas de hoja verde como los filodendros, las monsteras, ¿sí? Que son productoras también de humedad, ellas emanan esa humedad y nos van a ayudar a crear un ambiente tropical alrededor de nuestras orquídeas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y el factor clave, ¿sí?, para que las orquídeas se mantengan así, como las que traigo hoy acá, es la luminosidad, ¿sí? La luminosidad es supremamente importante. La orquídea no necesita una iluminación exagerada, ¿sí? No necesita todo el día tener la luz del sol iluminándola, no. De hecho, ella puede sobrevivir y mantenerse bella y hermosa con un 70% de iluminación. Nosotros, por ejemplo, tenemos las orquídeas en un salón, ¿sí? La ventaja que tiene el salón que nosotros tenemos es que tiene dos ventanas, ¿sí? Así como acá, ventana a la derecha, ventana a la izquierda, e incluso tiene una ventana al frente también. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo luz de rebote, ¿sí? Luz, pero de rebote, luz filtrada, la luz que viene rebotando del suelo, ¿sí? Y atraviesa la ventana y le da a la orquídea, ¿sí? Y únicamente recibimos la luz del sol de 4 a 6 de la tarde, es decir, nuestras orquídeas reciben iluminación directa, obviamente filtrada, como les digo, a través de la ventana, solamente 2 horas al día, ¿sí? Con el resto, que la tengamos al lado de una ventana, ella va a tener su iluminación suficiente, ¿ok? ¿Qué les recomendaría yo y qué me he dado cuenta yo, ¿sí? Que es bueno tenerla en un sitio que tenga por lo menos 2 ventanas. Por lo que les digo, a nosotros la luz nos da a las 4 de la tarde y esa luz es muy suave, ¿sí? 5 de la tarde. Pero una quemadura de sol, ¿sí?, genera una mancha negra. Aquí les voy a mostrar esta esquinita que de pronto es la única que traigo quemadita por el sol, ¿sí? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente confunde la quemadura del sol con los hongos, ¿sí? La diferencia entre una quemadura de sol es que la quemadura de sol genera una mancha. Es una mancha negra que al otro día amanece negra pero seca, completamente seca, y no hay probabilidad de que esa mancha se expanda, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos un hongo, que el hongo también produce a veces unos ojos de pescados y una mancha negra amarillenta por el borde, esa mancha sí se expande y tiene humedad, uno lo toca, ¿sí?, y se siente que la mancha tiene agua. Eso es un hongo. Cuando nosotros tenemos hongos debemos tratar diferente a cuando tenemos mancha de sol. La mancha de sol podemos simplemente quitarla con una tijera o arrancar la hojita, ¿sí? Sencillo. El hongo sí se debe tratar con fungicida. Yo traje aquí unos productos para ahorita explicarles cómo es eso. Un hongo blanco. Sí. Ah, no, eso es cochinilla, ¿sí? La cochinilla. La cochinilla algodonosa es uno de los problemas más graves que tiene la orquídea, ¿listo? Pero bueno, denme un minuto. Vamos a continuar con el tema. Resuelvo dudas. El tamaño de las flores primero va en la genética de la planta que tú compraste, ¿sí? Porque las orquídeas de Phalaenopsis tienen diferentes genéticas, ¿sí? Están estas que son las más comunes, ¿sí? Que ellas por lo general casi todas son híbridas, es decir, que vienen mezcladas con otras variedades y por eso se producen estos colores, estas líneas, ¿sí? Hay orquídeas Phalaenopsis mini. Hay algunas orquídeas que tienen las hojas encrespadas, los pétalos de las flores son como encrespados, ¿sí? Pero principalmente se debe de eso. Ahora, para que te salga un botón floral al 100, es decir, con la máxima capacidad para que la flor salga lo más grande posible, debes también darle una buena nutrición a la orquídea, ¿sí? Es decir, fertilizante, ella se fertiliza con diferentes nutrientes dependiendo del estado en el que esté, porque ellas hay veces están en estado de crecimiento, desarrollando sus hojas, y hay momentos en los que están en estado de floración. Cuando están en floración vamos a aplicar unos fertilizantes diferentes, pero bueno, vamos para allá. Bueno, ahora quería comentarles acerca de la anatomía de la orquídea. Me interesa que ustedes, para que entiendan mucho mejor de lo que vamos a hablar, sepan cuáles son las partes de la orquídea, ¿sí? Cómo se desarrolla esta orquídea, porque ella tiene una característica que la hace muy diferente a las demás orquídeas, ¿listo? Para eso vamos a coger esta orquídea, ¿sí?
que la trasplanté hace más o menos un mes a esta maceta de RDN, ¿sí? Excelente, recomendadísimo, ¿sí? Además ahorita tienen unos diseños mucho más bonitos, excelentes para las orquídeas. Sí, bueno, ya que pasamos, te la voy a responder así rapidito. La maceta realmente no importa si es de color o si es transparente, pero que sea transparente tiene un beneficio muy grande y es que te permite ver el estado de las raíces, te permite ver la humedad, te permite ver si están verdes, negras, cafés, ¿sí? Y tú también identificar cómo está tu orquídea. En cambio, con una maceta de color no vas a poder identificar el nivel de humedad, ¿sí? Si la raíz se enfermó. Entonces es muy recomendable la maceta transparente por esa razón. Además de eso, las raíces de la orquídea Phalaenopsis también tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis, es decir, ellas también captan la luz del sol y la convierten en nutrientes. Entonces, pues, digamos que poniéndolo en una balanza, es mejor la transparente, aunque no obligatoria, ¿sí? Pero sí es mejor la transparente. ¿Listo? La orquídea Phalaenopsis, a diferencia de otras como la Cattleya, como los Dendrobium, como otras orquídeas terrestres que surgen por bulbos desde el suelo, ¿sí? Es una orquídea de crecimiento monopodial, se llama, ¿sí? Ella tiene un solo eje de crecimiento y ese eje de crecimiento es la corona, que es de donde van saliendo siempre sus dos hojitas laterales. Ella siempre va a ir produciendo de a dos hojas, ¿sí? Ella nunca va a tener 4, 3, no. Ella siempre va a producir 2 hojas hacia los lados, ¿sí? La orquídea Phalaenopsis tiene raíces que son capaces de adherirse a superficies como troncos, como piso, como paredes, ¿sí? Porque son orquídeas epífitas. La gente a veces se confunde y piensa que son plantas parásitas y ellas no son parásitas porque ellas no succionan los nutrientes del árbol, ¿sí? No lo degradan y no lo matan. Ellas lo único que hacen es sostenerse al árbol y esta capacidad que ellas tienen para sostenerse es precisamente por su origen natural, que son las selvas y los bosques, ¿sí? Entonces ellas se adhieren al árbol para poder soportar tanto tormentas como ventiscas y todo ese tipo de sucesos que ocurren en la naturaleza, ¿sí? Elementos que sean similares a la corteza de un árbol, ¿listo? Entonces tenemos que son las raíces aéreas. La raíz realmente está por dentro de esta cobertura blanca, ¿sí? Adentro, si ustedes algún día abren, y rajan esta telita blanca que tiene la orquídea, adentro hay unos hilitos, unos cablecitos supremamente delgaditos que son las raíces. Más adelante les voy a explicar para qué la podemos utilizar, ¿sí? Y la flor, además de eso, la flor es una flor hermafrodita. La flor tiene tanto su parte femenina como su parte masculina en la misma flor. Y nosotros podemos polinizarla en nuestra casa y podemos estimularla para que produzca semilla. ¿Sí? ¿Cuál es el problema cuando ella produce semilla? Pues que para germinarla necesitamos tener una cámara de flujo laminar, un laboratorio, ¿sí? Todo un sistema especializado para poder producir estas orquídeas por semillas, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, las vainas en donde se guardan las semillas pueden tener millones y millones de semillas. La semilla es como un polvo, ¿sí? Realmente es demasiado diminuta, ¿sí? Aún teniendo cámaras de flujo laminar, ¿sí? Tú puedes poner a germinar 1 millón de semillas y te nacen 3, ¿sí? O te nacen 4. ¿Listo? Entonces es súper complicado el tema de la reproducción de la orquídea por semilla. ¿Listo? Ella tiene aquí, ¿sí? En su flor, en el centro de su flor, lo que es su labelo. El labelo siempre va a ser la parte más exótica de la flor, la parte más atractiva, porque es la forma como ellas atraen a los polinizadores, ¿sí? Para que lleguen hasta acá, extraigan el polen y terminen untando lo que es el óvulo, ¿sí? En donde se va a gestar la semilla. ¿Listo? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre los cuidados, ¿listo? Vamos a hablar sobre riego, vamos a hablar sobre sustrato y pues sobre iluminación puedo resolver dudas, pero más o menos ya está claro el tema de la iluminación. Una iluminación así como la que tenemos acá es una iluminación 100% perfecta, ¿sí? No necesita más ni tampoco necesita menos. ¿Listo? Son causas principales, ¿sí? Por las que se mueren las orquídeas
Y es porque hay personas, ¿sí? Muy amantes de las plantas, que estoy seguro de que tienen jardines preciosos, ¿sí? Pero las orquídeas, piensan que las orquídeas, al igual que otras plantas, como por ejemplo las dracenas, las monsteras, los crotos, piensan que las orquídeas deben tener el sustrato húmedo siempre. Y resulta que no. La orquídea tiene un ciclo de riego que no puedo decirles aquí, la orquídea se riega cada 15 días, la orquídea se riega cada 8 días. Decirles eso sería enredarlos y darles una información falsa, ¿sí? Ustedes... No, sí, cada planta, o mejor dicho, estas plantas necesitan estar casi secas al 100% antes de que nosotros las reguemos. Entonces ahí es a donde viene, por ejemplo, la importancia de la maceta transparente. Voy a buscar una orquídea que esté totalmente seca para mostrarles cómo debe ser antes del riego. A ver, preciso hoy traje macetas oscuras. Ya sé cuál, ya la vi. Listo. Ella está muy pesada por su flor, ¿sí? Ahora, miren, cuando la raíz tiene este tono gris, ¿sí? Y además de eso, ustedes se dan cuenta que el sustrato no tiene humedad, ¿sí? Porque no tiene goticas pegadas al interior de la maceta, porque no se ve que tenga nada verde, nada húmedo. En ese momento podemos regar. Antes no, si nosotros observamos la raíz, observamos la maceta y vemos que las raíces están verdes, ya les voy a mostrar un ejemplo de una raíz verde, ¿sí? No se debe regar. Así tenga, por ejemplo, este lado verde y este lado gris, que ustedes digan, está medio húmeda, no se riega, ¿sí? O por ejemplo, ya casi se seca, no se riega, se riega hasta cuando esté completamente seca, completamente gris. ¿Listo? Bueno, el riego, ¿cómo se debe hacer el riego? ¿Sí? Hay varias formas, ¿sí? Lo importante siempre es no mojar la hoja ni la corona. Primero que todo, como regla básica, si ustedes le mojan la corona, ahí van a empezar a generarle hongo, pudrición, y si se pudre la corona, se muere la mata. ¿Listo? Entonces, ustedes la pueden regar por inmersión, pero por inmersión sería... Bueno amigos, espero que les haya gustado esta primera parte del cuidado de orquídeas Phalaenopsis, dictado por Camilo de Vivero Tierra Linda. Lo pueden seguir en sus redes sociales como Vivero Tierra Linda. Ahí podrán encontrar mucha información sobre el cuidado de estas hermosas plantas. Chao, chao.